Vean que aquí le puse un cable. Este es un cable número 10 de cobre y lo que hice fue enrollar el cable aquí en la parte de la cabilla que quede en contacto con la cabilla para que sea una extensión de la tierra. Ya tenemos la cabilla conectada a la tierra. Entonces todo esto es como si fuese una extensión de la tierra. Y vean que aquí le conecté un cable y este cable va a funcionar como la tierra, el ejemplo que les puse ahorita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bienvenidos sean todos queridos amigos a otro video más de su canal. Hoy por aquí con estos materiales que tenemos aquí, bueno, más que materiales son unas herramientas y otros son unos artefactos eléctricos. Les voy a mostrar cómo hacer un probador de fase o probador de voltaje, un detector de voltaje, un detector de fase, un comprobador de corriente. Se le conoce con muchos nombres y este es uno de ellos, pero este es uno de los más antiguos. Aquí tengo otro modelo que es un poco más nuevo y bueno, estos dos son probadores de voltaje o probadores de fase, pero yo les voy a enseñar a hacer uno con el que van a identificar de manera muy sencilla y muy rápida y con 100% de seguridad qué cable representa fase y qué cable representa neutro. Recuerden que en un circuito de corriente alterna tenemos fase y tenemos neutro, en este caso que es de 110 voltios. Hay unos de 220 voltios que también se difieren entre fase y neutro. Estos dos comprueban de la manera electromagnética, comprueba dónde está la fase y este lo hace a través de un pequeño foco que está aquí en el centro y vean que tiene esta punta metálica y aquí arriba también es metálico, entonces tiene continuidad, todo esto está unido. Pero en el medio hay un pequeño foco que cuando él detecta voltaje él se enciende, pero para que ese foco se encienda es como esto, necesita las dos conexiones, lo que es la fase y lo que es el neutro. Es como cualquier foco, cualquier lámpara. Entonces ustedes se preguntarán, si con esta punta tocamos el cable o el orificio donde está el voltaje, el foco no debería encender porque no tiene neutro, pero por eso aquí es metálico. No sé si ustedes han tocado un cable, la mayoría de las personas ha recibido una descarga y ustedes dirán, pero ¿por qué me da corriente? Porque nuestro cuerpo es conductor de electricidad, o sea, a través de nuestro cuerpo, como nuestro cuerpo está compuesto de agua, o sea, tenemos agua dentro del cuerpo, el agua es conductor, entonces cuando nosotros entramos en contacto con voltaje o con fase, esa corriente viaja a través de nosotros y se disipa en la tierra. Si nosotros tenemos algo que nos separe de la tierra, que nos separe me refiero por ejemplo a un calzado de goma, la goma es dieléctrica quiere decir que es aislante, entonces si nosotros estamos con chancletas y tocamos o con un calzado dieléctrico y tocamos el cable, no vamos a recibir una descarga. ¿Por qué? Porque lo que atrae a la corriente es la tierra. Entonces simplemente nosotros seríamos un camino, pero no vamos a cerrar el circuito porque el calzado dieléctrico no va a permitir que los electrones fluyan, sino que va a quedar hasta ahí. Ahora, si no tuviésemos ese calzado eléctrico y tuviésemos puesto sobre la tierra, entonces ahí sí los electrones atravesarían nuestro cuerpo, se cerraría el circuito y sufriríamos una descarga eléctrica. Así, de esa manera, es como nosotros recibimos descargas eléctricas. Si hubiese un piso acolchado o estuviésemos en el aire, no estuviésemos en contacto con una pared, recuerden que las paredes están puestas en la tierra y la tierra es donde se disipa la corriente, entonces los electrones van a viajar a través de nosotros, van a llegar a la tierra y allí se disipan, y entonces se cierra el circuito y recibimos una descarga. Igual pasa con un foco, él tiene los dos cables y si por un lado lo alimentamos con voltaje, entonces esos electrones van a llegar hasta aquí. Aquí no está conectado en nada, pero si nosotros lo conectamos a la tierra, esos electrones van a fluir. Entonces van a cerrar el circuito y en ese punto la tierra va a funcionar como una especie de neutro. Ojo, con esto no quiero decir que la tierra sea neutro. Neutro y tierra son cosas muy distintas, pero tiene esa cualidad la tierra de funcionar como neutro, al menos en ese aspecto, dejando fluir los electrones. O sea, se cierra el circuito y se va a generar ese consumo eléctrico aquí en el foco y va a encender. Entonces, aprovechando esta peculiaridad de la electricidad, entonces nosotros vamos a usar eso a nuestro favor. ¿Y de qué manera? Si nosotros necesitamos identificar qué cable es fase y qué cable es neutro en un circuito y no tenemos nada de esto a la mano, ni un probador de corriente de los nuevos ni de estos, entonces podemos usar un foco. Y lo que vamos a necesitar es un foco
un cable y un pedacito de cabilla o de tubo, algo que sea metálico que podamos enterrar en la tierra. Ya más o menos por allí les voy dando pista de lo que vamos a hacer. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué necesitamos identificar fase y neutro? Vean aquí, este toma corriente tiene un orificio grande y uno pequeño. Y aquí atrás, donde se conectan los cables, vean que tiene uno que dice, si observan allí, la letra N, y otro que tiene la letra L. L de línea o fase y N de neutro. Eso quiere decir que ellos vienen identificados para que nosotros lo conectemos de la manera correcta. O sea, el cable que tiene el voltaje lo conectamos aquí donde va el voltaje, y el cable que es neutro en donde va el neutro y no al revés. De igual manera tenemos aquí un orificio grande y uno pequeño. El grande es el neutro y el pequeño es la fase. Entonces viene uno grande y uno pequeño para que nosotros no lo conectemos de manera incorrecta, para que nosotros respetemos esa norma. O sea, las clavijas, que son los enchufes, también hay unos que traen una patica o una clavija grande y una patica o una clavija pequeña, para que nosotros no cometamos el error y no lo podamos conectar al revés. Entonces nosotros tenemos que seguir esas normas, porque hay aparatos que necesitan que cuando uno lo apague se corte la corriente. Explico. Supongamos que este apagador es el switch del aparato. Entonces el aparato tiene un cable que llega aquí a este punto, y de este punto enciende el aparato, ¿verdad? O sea, es el que está conectado al aparato. Y tiene otro cable que es el neutro, que va directo. Entonces viene un cable de aquí del switch y otro aquí. El otro cable que viene directo debería ir conectado al neutro. Y el cable que viene del botón de encendido, recuerden que este lo vamos a trabajar como botón de encendido, debería venir del voltaje. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros apagamos el aparato? Estamos cortando la corriente, ya que lo conectamos de manera correcta. Entonces el artefacto que nosotros tenemos conectado aquí queda sin voltaje y sin corriente. Entonces hay aparatos que necesitan que sea así, porque si nosotros aquí conectamos mal, o sea, aquí en la conexión pusimos la tierra, la fase donde iba el neutro y el neutro donde iba la fase, entonces aquí no estaría llegando el neutro. Estaríamos apagando el aparato porque lo desconectamos del neutro, pero estaría directo el cable con la corriente, con el voltaje allí en ese aparato, y eso deteriora algunos aparatos y los puede llegar a dañar. Entonces por eso es muy importante que nosotros conectemos bien esto, ya que ellos vienen ya especificados fase y neutro. Entonces nosotros no vamos a llegar y lo vamos a conectar como queramos. Igualmente pasa con las lámparas. Las lámparas tienen dos puntos, en uno va la fase y en uno va el neutro. Entonces el punto del medio, que está conectado a este en continuidad con este punto medio, siempre va a ser la fase, y la rosca en una lámpara con un portafoco siempre va a ser el neutro, que es este de aquí afuera. Eso debe conectarse así, de manera correcta. El neutro aquí y la fase aquí. Por eso necesitamos identificar cuál es fase y cuál es neutro. Y en el apagador, ahora sí vamos a hablar del apagador como lo que es, como un apagador para lámparas, para bombillos, para focos. Nosotros necesitamos interrumpir el cable fase. O sea, la fase llega aquí y de aquí sale hacia el foco, para que cuando nosotros apaguemos, quitamos totalmente la corriente de aquí. Aquí no se interrumpe el neutro. ¿Y cómo hacemos eso? Porque recuerden que tenemos dos cables. Entonces allí necesitamos saber cuál es fase y cuál es neutro, porque muchas veces no están identificados los cables ni siguen el código de color. Entonces allí necesitamos de alguna manera identificarlos nosotros. Y eso es lo que les voy a enseñar a hacer hoy. Con un foco, con un poquito de cable y una varilla metálica o de cualquier metal conductor, solo vamos a conectar a la tierra, y ayudándonos de que la tierra sirve para cerrar el circuito, vamos a hacer un detector o un comprobador de fase o voltaje. Bien, aquí tenemos un espacio que es arena o tierra, y es donde nosotros vamos. Se recuerdan que les dije que tuviéramos una varillita, una cabilla, algo metálico que podamos conectar en la tierra. Entonces yo voy a usar esta mecha, aquí se le llama mecha, esto es lo que llevan los taladros para perforar las paredes, y yo lo voy a enterrar aquí en la tierra, valga la redundancia. Aquí tengo un martillo con el que voy a profundizar más, y vean que aquí le puse un cable. Este es un cable número 10 de cobre, y lo que hice fue enrollar el cable aquí en la parte de la cabilla, que quede en contacto con la cabilla, para que sea una extensión de la tierra. Ya tenemos la cabilla conectada a la tierra, entonces todo esto es como si fuese una extensión de la tierra. Y vean que aquí le conecté un cable, y este cable va a funcionar como la tierra, el ejemplo que les puse ahorita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, para que este foco se encienda, necesitamos neutro
y fase. Y él tiene dos cables. En uno conectamos la fase y en el otro conectamos el neutro. Entonces, como la Tierra tiene esa cualidad de que funciona como neutro, o sea, sirve para cerrar circuitos, ya que por aquí viajan los electrones y se disipan en la Tierra. Vean que este cable es el que está conectado allá a la cabilla. Entonces él nos va a funcionar esta vez como si fuese neutro. Entonces este cable blanco yo lo voy a conectar aquí en este punto con el cable y es como si lo estuviese conectando a la Tierra. Y este otro punto es con el que vamos a probar. Si ya tenemos esto conectado y con este punto yo toco un cable que tenga voltaje, se va a encender el bombillo porque va a pasar el voltaje y va a conseguir esta conexión aquí hacia la Tierra por donde van a viajar los electrones y vamos a cerrar el circuito. Y si yo conecto este cable a un cable que tenga neutro, no va a encender el bombillo y de esa manera voy a saber que es neutro porque no va a haber flujo de electrones. Entonces, si lo conecto a un cable y el cable no enciende, es neutro. Y si lo conecto a un cable y el bombillo enciende, quiere decir que es fase. Entonces vamos a proceder a hacer la conexión y procedemos a probarlo. Bien, aquí ya conectamos uno de los cables del socket o del portafoco a lo que es el cable que nos trajimos de allá de la varilla. Aquí tenemos, vamos a acercar más, ahí tenemos la varilla y aquí tenemos el cable. Entonces aquí tenemos lo que es un enchufe, un enchufe tradicional de cualquier casa. Supongamos que no tenemos el enchufe, simplemente tenemos los dos cables, pero necesitamos conectar de manera correcta estos cables o este circuito, ya que esto hay uno grande y uno pequeño. Vean. El grande es neutro y el pequeño es fase. Y nosotros simplemente tenemos dos cables, pero no los tenemos identificados. Y para conectarlos de manera correcta debemos identificar cuál es el que tiene voltaje y cuál no. Entonces vean, aquí tenemos este maravilloso invento. Y lo que hacemos es que es muy sencillo. Conectamos, vean que aquí ya tenemos la Tierra que va a funcionar como neutro y lo conectamos aquí a este cable verde. Y vean, ahí está conectado el cable verde, no enciende. Entonces ese es neutro y corroboramos aquí, lo conectamos aquí y vean que aquí sí enciende. Cuando conectamos este cable negro, el del socket, con el cable rojo, vean que el bombillo enciende. ¿Por qué enciende? Porque eso quiere decir que hay voltaje y se está cerrando el circuito y se está generando el consumo en el bombillo, lo que hace que el bombillo encienda. Entonces de esa manera identificamos este es fase, este es neutro y lo conectamos de manera correcta. Entonces si vamos a poner una lámpara, igualmente necesitamos saber cuál es fase y cuál es neutro. Y con este ingenioso invento práctico, sencillo, y vean que no tiene errores, el que prenda el bombillo es la fase y el que no lo prenda es el neutro, así de fácil. Entonces espero que el video les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan el video para que el canal siga creciendo y lleguemos a más personas. Vean aquí, conectamos y enciende el bombillo. Desconectamos, se apaga. Conectamos aquí y no enciende. Bueno amigos, espero que estén muy bien. Saludos y hasta la próxima.